no duden en pedir ayuda, o sea, hay que pedir ayuda. La probabilidad es alta porque pues esto, como nos lo compartieron, es de vida o muerte. Entonces la invitación que yo hago, sea a las familias, sea al adicto que nos está escuchando, es necesitamos pedir ayuda porque el despertar vale la pena. Autoconocerse para mí es, y ser sincero conmigo misma, es lo que a mí me ayudó, lo que me tiene aquí ahorita. Y el dolor siempre va a estar. El dolor siempre va a estar porque pues es parte de la vida, ¿no? Así como hay luz, hay oscuridad, pero hay que atravesar todo eso viviéndolo, sintiéndolo, no hay de otra. La sustancia no, no sirve, básicamente. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Pérez, bienvenida, bienvenido a un vídeo más y a una entrevista. Esta vez tenemos una entrevista muy especial, una entrevista con hermanas de Latinoamérica, al otro lado del charco, en concreto desde México y Colombia. Y vamos a enfocar un tema muy interesante que espero que os sea de interés, tanto desde un punto de vista profesional como desde una vivencia personal. Vamos a tratar el asunto de las adicciones y no queremos tanto abordarlo desde lo puramente fisiológico, ni mucho menos, sino desde el elemento emocional que hay detrás de las adicciones, que hace que una persona le lleve a consumir, a acabar una adicción y también qué recursos hay para salir de ello. Así que, bueno, os presento a Marina y Eva, Eva y Marina. Hola, Hola, bienvenidas. muchas Hola, gracias. hola. Hola, hola. Gracias por la invitación, Rafael. Es un honor poder compartir con ustedes. Hola, hola. Igualmente, saludos. Me emociona bastante dar un testimonio, en verdad. Sí, sí, Espero sea interesante. sí, seguro que sí, seguro que sí. Esta colaboración nació de una petición mía a través de Threads, buscando personas que pudieran participar en el canal y me escribió mucha gente de Latinoamérica. De hecho, la semana pasada ya hablé con una psicóloga argentina acerca del suicidio, muy interesante. Y esta vez, pues a mí me hace especial ilusión, ¿no? Como crear lazos Qué bueno, sí. entre diferentes países. Estamos muy lejos entre los tres. Pero bueno, me parece muy enriquecedor también. Así que muchísimas gracias por acudir al canal y por compartir vuestra visión y vuestra experiencia. Marina, te voy a presentar, ¿vale? Va, Eres Marina Lisset Ávila, así es, vives en Tijuana, México, así es, enfermera. así Y, es. bueno, nos quieres compartir cuál fue tu experiencia con las adicciones, en concreto con la adicción a las benzodiazepinas, que yo creo que poco se habla de ello y parece muy interesante que nos des tu vivencia y tu visión. Sí, yo gustosa de compartirles. Ajá. Y por el otro lado, Eva Páez. El segundo apellido, no sé si sé capaz de pronunciarlo bien. Eva Páez, dilo tú. Jugó. Es Eso, que vale. es francés, pero Vale, yo francés no sé. Eh, vale, desde Colombia, Bogotá, Eva es especialista en adicciones, es psicóloga clínica con especialidad en logoterapia y es socia del colectivo Aquí y Ahora, que es una clínica de rehabilitación de adicciones en Colombia. Y también Eva es terapeuta individual, grupal y de pareja. Así que si os parece, empezamos contigo, Eva, si quieres que nos cuentes un poco, bueno, cómo es tu enfoque con las adicciones, cómo lo trabajas, un poco aquello que quieras compartirnos. gracias, Rafael. Qué rico compartir acá y además porque fue coincidencial, porque en la casi no me meto a las redes. Estoy, claro, hoy con todas las redes que hay, entonces fue muy
muy emocionante como poder encontrarnos. Y además la idea de poder compartir la vivencia, porque una cosa es la teoría y poder compartir con la vivencia creo que es bastante, creo que aporta mucho, ¿sabes? O sea, aporta mucho para todas aquellas personas que de una u otra manera, que creo que es una población muy amplia, porque les vamos a compartir desde cuál es el enfoque que en Colombia, especialmente en esta clínica, trabajamos. Dentro del planteamiento de las adicciones hay varios modelos, ¿cierto? Entonces, en alguna época se planteó mucho el modelo médico donde se enfocaba solamente la parte biológica, ¿cierto? Donde se generaba como la problemática específicamente individual, ¿no? Entonces la persona tiene dificultades, existe la pérdida de control, existe el término de impotencia y se generaba todo lo que se llama el síndrome de abstinencia. Después se empezó a involucrar un poco dentro de la problemática, dejó de ser una problemática a nivel individual y se empezó a contextualizar y la familia empieza a ser parte también, ¿no? O sea, sí, que además es algo súper importante contextualizar siempre, yo siempre lo digo, hay que contextualizar siempre. Total. Lo que a uno le pasa y qué tiene que ver el entorno con el mantenimiento o con que sea un factor de protección o de ayuda a dejarlo, ¿no? Total, ¿cierto? O sea, y luego viene el planteamiento que nosotros tenemos es desde la logoterapia, para aquellos que no sé si conocen el enfoque el enfoque logoterapéutico lo construyó un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, que es el doctor Viktor Frankl, ¿cierto? Entonces, en la clínica, el director en ese momento empezó a descubrir que efectivamente hay un factor de riesgo en la adicción muy alta que tiene que ver con la pérdida de sentido de vida. Y a raíz de eso fue que se empezó a construir el tratamiento que tenemos, que abarca las áreas bio, psico, social y espiritual, que es el planteamiento de Frankl, ¿no? Donde claramente se aborda la parte biológica, exactamente, o sea, hay herencias, hay susceptibilidad en temperamento, se maneja lo que es la persona, la sustancia y el contexto. En el contexto, pues vemos variables de factores de riesgo de ambiente, ¿cierto? O sea, cómo se puede adquirir el comportamiento, sea por modelamiento, sea porque tenga yo lo llamo como la permisividad o el modelo. O sea, si en tu casa, desde que eres un pequeñito, beber es normal y ver a tus padres borrachos, pues hay mucha más hay más tendencia a que abra la posibilidad de, ¿cierto? Tenemos claro que hay personas que vienen, Rafael y Marina y las personas que nos escuchan, hay personas que vienen con más vulnerabilidades que otras. ¿Qué quiere decir? Hay temperamentos que generan más tendencia. Y entonces, en el tratamiento, nos enfocamos a que en este modelo es un poco donde el consumo, la sustancia o el consumo o comportamientos son como llamemos como el síntoma de otro tipo de problemáticas, ¿no? Que pues a diferencia de algunos tratamientos donde posiblemente se quedan en solamente solucionar el síntoma, ¿cierto? O sea, solamente es sí, hay que dejar de consumir, hay que dejar las pastillas, hay que dejar de beber, hay que dejar la marihuana. Claro, es para poder entrar a un proceso, pues tenemos que trabajar y primero síntoma, pues porque como yo le digo a mis pacientes, yo no puedo sentarme a hacerle psicoterapia a un bareto, así, ¿cierto? O sea, sí, pero cuando hay un problema o cuando percibimos un problema de adicción, necesitamos siempre mirar qué es lo que hay más allá, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo frente a? Claro, sí, por supuesto. A mí me gusta la pregunta del para qué, ¿no? ¿Para qué uno consume? ¿Cuál es la función?
de qué está sirviendo, ¿no? Porque si además, claro, tú no puedes quitarle a alguien una adicción sin ofrecerle una alternativa, ¿no? Claramente, Porque claro, el enfoque prohibicionista, que además se ha demostrado que no funciona, digamos que no ofrece alternativas, ¿no? Es como lo que busca es la penalización, pero claramente. solamente con la penalización no conseguimos nada, ¿no? Y bueno, luego a mí también me venía la reflexión de que, bueno, todos y todas somos adictos a algo de alguna manera, ¿no? Es una condición, es algo que está en la condición humana. Y de hecho me parecía interesante, ¿no? Hablar de las adicciones, ¿no? Es muy tentador hablar de sustancias ilegales, Ujú. pero así como lo que Eliseth nos va a traer, ¿no? Que tiene que ver con su asunto con las benzodiazepinas, que es una sustancia legal que se comercializa en farmacias, así como el alcohol, así como el tabaco, así como tantas adicciones, ¿no? De las que no se habla y que creo que es importante también, ¿no? Porque lo importante es eso, ¿no? Creo, no sé cómo lo veis, pero hablar más de qué le hace a una persona consumir, ¿no? ¿Qué le Claro, pasa a esa persona? claro, imagínate que hay estudios que cuando yo lo vi, porque inicialmente cuando yo empiezo, me llama mucho la atención también por situaciones personales el tema, pues miraba mucho los tratamientos, el modelo Minnesota, que es tratamientos en Estados Unidos, donde se plantea mucho que hay una personalidad adictiva. Mm, Entonces, pues yo me formé mucho desde ahí de, listo, sí, hay una personalidad adictiva, o con los programas de 12 pasos que pues ayudan bastante y son programas pues, que han tenido gran acogida por sus resultados también en la recuperación de adictos. Entonces se hablaba de personalidad adictiva. Cuando me encuentro con esto y empiezo a mirar, resulta, imagínate que hay estudios donde nos depende el rasgo de personalidad que tengamos, depende del mm. modo de ser, elegimos la sustancia. La Y que nos regula, ¿no? eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, O sí, muy sea, interesante. entonces, eso hace que no podamos tener un tratamiento generalizado, que Ujú, desafortunadamente sucede mucho. O sea, tú encuentras en institutos o clínicas donde están combinados adolescentes con adultos en la misma dinámica del rehab ujú, o hacen el tratamiento igual para todo el mundo. ujú. Aquí en la clínica lo que hacemos es, depende de tu modo de ser, claro, al hacer Mm, un estudio personalizado, depende de tu modo de ser, se profundiza en qué rasgos de personalidad tienes tú y ajá. empezamos a encontrar cosas interesantes. Sí, como por ejemplo, no es lo mismo una persona con un rasgo dependiente o una persona con un rasgo narcisista, no consumen Ujú. exactamente lo mismo porque la estrategia se usa distinta. Ah, qué interesante esto. Bueno, me encantaría que siguiéramos con este hilo, pero no sé si llamarte Marina, Lisette, porque ahí pone Marina. ¿Cómo quieres Ajá. que te llame? Ah, Marina, Marina está Lisette. bien. Marina está Marina, bien. sí, Marina Vale, está bien. vale. Bueno, nada, Marina, así que, bueno, nos gustaría escucharte acerca un poco como experiencia viva, ¿no? Ok, Que nos contaras un poco, ¿no? Aquello que quieras, vaya, y que sientas que puede ayudar, que puede aportar. sí. Esta es mi historia. Quién sabe qué fue primero, si la sustancia que me eligió a mí o yo a ella, pero lo mío con las sustancias benzodiazepinas, ansiolíticos, empezó. Nunca creí que me fuera a ser adicta, en verdad, ¿eh? Yo que Ujú, siempre, por filosofía de vida, busqué siempre rodearme de gente sana, de gente que anduviera bien, de gente que fuera buena influencia para mí, que me impulsara. Y el hecho de en el 2002 iniciar mi primer tratamiento para la depresión y la ansiedad, yo recuerdo una ansiedad, me manejaba horrible mi ansiedad. Cómo empezó mi inicio, pues, benzodiazepinas con el bendito alprazolam. Yo recuerdo qué maravilla cuando me dieron fluoxetina y alprazolam,
qué maravilla en mi vida, se me quitó la ansiedad, esa inquietud horrible que sentía, eh, una maravilla, todo lo que ocasiona el alprazolam, ¿no? Y en general todas las sustancias benzodiazepínicas. Pasé del alprazolam y luego al lorazepam, bromazepam, lexotan, clonazepam, toda la familia de las benzodiazepinas. Y es chistoso porque yo me convertí en aquello que siempre detesté, en verdad. Cuando a mí me dijeron que yo era una adicta a las sustancias benzodiazepínicas, fue un golpazo, así como de, ¿cómo que yo? ¿Cómo? Si soy enfermera, si soy una mujer sana, si no me rodeo de gente así, ¿cómo que soy adicta? Pues del 2002 al 2010 me daban así tratamientos que por 6 meses, por 8 meses, luego ya me sentía bien y ya no tomaba benzodiazepinas ni ningún tratamiento para la depresión. Pero en el 2010 creo, por cosas de Dios, del destino, por un mal manejo en mi tratamiento, me aumentaron la dosis de antidepresivo y eso me ocasionó un estado de hipomanía. Wow. En el 2010 me dijeron que yo me diagnosticaron con trastorno bipolar, pero después de eso nunca más tuve un episodio así como de hipomanía, fue nada más esa vez por un desajuste del medicamento. Como en el 2015 me dijeron que no era bipolar, mi terapeuta me dijo que más bien me veía como con trastorno límite, pero igual de 2010 a 2020 fue un consumo de todas estas sustancias ansiolíticos, ¿no? Todos los días. La muerte de mi padre en el 2018 me vino a terminar de rematar mi, mi mi pleito con la vida, porque yo estaba peleada con la vida, de verdad, yo era una muerte viviente. En el 2018 que atenté contra mi vida, es increíble todo lo que yo tomaba de medicamentos y aún así mi vida no estaba bien. Yo tomaba dosis grandes de antipsicóticos, tomaba estabilizadores del estado de ánimo, tomaba fluoxetina, era un arsenal de medicamentos y ahora yo digo, ¿cómo es que me permití llegar a ese estado como estaba? Mi familia me dice, y yo también lo noto, mi mirada, o sea, mi voz siempre arrastraba por tanto medicamento. Mi voz arrastrada, yo ahora veo fotos y me veía dopada, en verdad, y ahora me da pena. En el 2020 atenté contra mi vida. La muerte de mi padre en el 2018 me vino a rematar todos mis estados emocionales, mis inestabilidades, mi pleito con la vida, mi agobio. Yo sentía que era una basura a pesar de mi buen trabajo, mi buena vida, sí, mi buena vida, porque tengo un buen trabajo, tengo una buena vida, no soy casada, no tengo hijos, vivo para mí, me encanta viajar, tengo muchos amigos y me decía mi hermano, es que no entiendo, Marina, ¿cómo sientes tu vida miserable? Si tienes todo, haces lo que quieres, vas a donde quieres, o sea, no te entiendo, me decía. Yo recuerdo el último año, como el de 2019 a 2020, yo estaba tan peleada con la vida todos los días, era pedirle a Dios, Dios mío, llévame, y a mi padre, llévame, ya no quiero vivir. Todos los días yo estaba harta de vivir. Era una muerta en vida, así. Yo soy la representante, ¿no? No me cuelgo de banderas, pero quizás era la muerta número uno en vida del mundo. Pero además te cogió pandemia, Marina. O Sí, sea, ajá, sí, te estaba sí. escuchando y si dices 2020, o sea, con todo, Fue hay el un factor estilo de adicional vida. también que te tocó la pandemia también, ¿no? Sí, yo soy una persona así súper melosa, me encanta abrazar, que me abracen, que me consientan. La pandemia me frustraba en ese aspecto porque ya no podía dar abrazos a nadie. Claro. Y fue bien fuerte porque no podía hacer vida social, no salía, el trabajo, el encierro, me pegó. En junio de 2020 me pegó COVID, estuve 4 días en un hospital y todo era para malo. El último día que atenté contra mi vida, es que cómo es posible, ¿no? Yo recuerdo que estuve llorando todo el día ese lunes, triste, no podía trabajar. Aquí en mi trabajo en una clínica, me consultó mi médico familiar y yo no paraba de llorar.
fue el acabose y me incapacitó. Me dijo, te voy a dar una consulta con tu psiquiatra urgente. Si no consigues incapacidad, vienes mañana, te cubro hoy. Pero ese día, lunes 20 de septiembre por la tarde, llegué a mi casa como a las tipo 11, ¿no? Mi mamá se asustó de una llorando. Llegué y me encerré en mi habitación, me tomé unas pastillas y me dormí. Desperté por la tarde y como siempre me pasaba, después de tomar una benzodiazepina me relajo, me duermo, pero al despertar estaba otra vez el pleito por vivir, el agobio, el enfado, no desaparecían, Mm, simplemente se paraban un ratito claro. en lo que pasaba el consumo del, pues del ansiolítico y mi vida seguía igual de miserable. Entonces me desperté ese 20 de septiembre por la tarde y estaba tan agobiada que fue mi voz, mi conciencia que me dijo, tómate unas pastillas, o sea, ya no Mm, quería sentir tanto. Fue mi conciencia, agarré 50 pastillas, elegí, tantas de quetiapina, tantas de Topamax y tantas de clonazepam. 50 pastillas. El rayito iluminador, como dicen algunos adictos acá en México, el rayito iluminador, lo que me hizo moverme un poco fue que mi mamá, mi casa es pequeña, en la siguiente habitación conmigo, pues estaba. Y mi rayito iluminador fue, no quiero que mi mamá me encuentre muerta. ¿Cómo le voy a dar esa pena yo a mi santa madre? Y eso me hizo que le enviara un mensaje a mi sobrino y le dijera lo que me había tomado. Y también a mi terapeuta de aquel entonces. Ella Entiendo. tenía mis datos y mandó una ambulancia a mi casa en lo que llegó mi sobrino y mi hermano, que vivimos en el mismo fraccionamiento. Entonces, entre que llegó una patrulla, llegaron mis hermanos, me sacó mi hermano en el carro, pues yo pues no recuerdo nada, ¿no? Me sacaron así como que agarrada, cargándome. Eh, Fue feo haberle dado ese pesar a mi mamá de verme que atentara contra mi vida. Me arrepiento tanto porque yo siempre decía, yo nunca me voy a lastimar, yo nunca voy a atentar contra mi vida. Y lo hice. Como las sustancias joden, ¿eh? Por más que sea un medicamento con receta, yo mm. no le veía malo porque, y ni veía que fue una adicción, porque si es medicamento que ocupo, que me da el médico. Para mí un adicto es uno que anda en la calle, sin Ah, juicio ni sí. beneficio, que roba, que, que delinquea. Pues yo no, o sea, pues yo con Mm, una buena vida en mi casa, no, alcohólicos, pues muy pocas bebidas, sin llegar a emborracharme nunca, pero estas sustancias, caray, o sea, me jodieron el cerebro, la psicología, la mente, la vida, todo. Es increíble cómo estaba. Ahora veo la diferencia, ¿eh? Estuve en un proceso de desintoxicación de mm, benzodiazepinas en lugares especiales, pero aparte yo estaba sacando cuentas. Yo después de junio, de cuando tuve COVID, junio de 2020, yo irresponsablemente dejé las benzodiazepinas. Yo estaba trabajando un proceso con mi terapeuta y me estaba aplicando la terapia AMDR. Y me decía, Alicia, es que estás muy dormida, no me sirve, no me funciona, estás así. Entonces le bajé la dosis de clonazepam, pero la dejé toda y era una Es locura. muy, muy peligroso, Era una además, locura, eso, fui ¿eh? muy irresponsable. Sí, tanto Sí, año consumiendo todos los días y haberla dejado así claro. fue de por sí el estilo de vida, la pandemia, yo tan mal y haberlo dejado así tan, ahora veo Mm, responsablemente, o sea, fue la cabeza del mundo. Con razón estaba como estaba. Y antes no fue peor, ¿eh? En verdad, yo me pongo a pensar. Sí, básicamente no. atenté contra mi vida, me llevaron esa vez a mi hospital, me hicieron los cuidados debidos, después al tercer día que desperté, me mandaron al hospital de salud mental por séptima ocasión, porque mis estados depresivos eran muy recurrentes y yo estaba muy mal. Mi familia estaba muy preocupada. Marina, pues es que estás mal, ¿qué hacemos contigo? ¿Cómo te ayudamos? No te vamos a dejar, me decían. Y pues fui a otra ciudad a trabajar en varios lugares que estuve, un proceso donde vi mi historia, vi mi consumo, cómo me había afectado, cómo estaba. Y estuve un año en lugares así. Salí siendo otra persona. Ujú. Mis emociones están más estables. Estuve dos años, se los juro, sin una depresión, con una estabilidad que yo decía, wow, qué maravilla, lees todos los días, soy muy agradecida, ¿eh? Soy católica, por eso siempre decía que nunca me iba a lastimar. Agradezco a Dios todos los días lo que tengo.
cómo me siento, todas las bendiciones, y eso es genial. Pero sí, es increíble cómo esas sustancias le joden a uno el cerebro, la perspectiva, la forma de ver las cosas. Sí. Ahora ya estoy más en armonía, no me peleo con la vida, Mm, eh, y es genial sentirme así, verme mi mirada, ¿eh? Mi mirada tan, mm, tan viva, estoy tan mm, alerta, tan consciente, estoy tan en el mundo, y eso es genial. mm, Hacías hace rato una pregunta, ¿para qué la sustancia? mm. No sé si fue bueno que a través de ella tuve que pasar por ese proceso, esa adicción, para que hoy estuviera así como estoy, Ajá. quizás. Bueno, muchas gracias por tu experiencia. La verdad es que es bastante fuerte y conmovedora también. Qué bueno que estés aquí y que nos estés compartiendo, ¿no? Sí, Eh, mm, yo encantada porque es que me pasé al otro extremo, si me permites que diga. Soy enfermera sí, y ahora veo el daño que ocasionan las sustancias estas, ¿no? Y sí. yo fui asistente de psiquiatra y veo cómo como en mi caso pasó, que nunca hice nada con mi vida, con mi estilo de vida, con hacer cosas para mí, nomás iba de trabajo y me iba a dormir a mi casa cuando no estaba viajando o de vacaciones, porque eso me pone súper contenta, ¿no? La ilusión de que voy a viajar, de que voy a otro lugar, o sea, me encanta y eso me hace que me distraiga de mis neurosis, de mis estados depresivos en aquel entonces, pero y ahora quisiera, se los juro, que nadie usara sustancias benzodiazepínicas, ansiolíticos, porque es Mm, increíble el uso indiscriminado, cómo sí. se dan. No Y sé, ahora no con mi sé en México y experiencia, Colombia, pero por lo menos en España se receta indiscriminadamente, ¿eh? sí, Imagino es que ahí increíble. también, ¿no? Ajá, es increíble. Hay una cosa que cuando te estaba escuchando, si me permites, Rafa, qué Sí, pena. sí, claro, claro. Eh, mm, Primero, agradecerte porque me parece tan importante el testimonio, sobre todo, Marina, en profesionales de salud mental, o sea, que trabajas en espacios donde hay mucha resistencia para aceptar la problemática. O Ujú. sea, dolorosamente, yo no sé si en España, pero, o en México, pero toda la parte de enfermería o médicos, o sea, que hay un alto grado precisamente por la, ¿cómo se llama? Como la facilidad, hay una facilidad y cercanía, o sea, el medio, por ejemplo, de los anestesiólogos es una cosa difícil, pero para lo que estaban diciendo, miraba también cuando hacías tú la pregunta del para qué. Ujú. Mira, en tu descripción lo expresabas muy claro y es cómo se vuelve la estrategia para distensionar el dolor, la angustia, el vacío, la soledad, o sea, que es como el planteamiento que se hace, ¿no? Por eso llamamos que es una estrategia para quitar o anticipar malestar que no podemos asumir en un momento dado. Y un poco la invitación es cómo necesitamos aprender a transitar el malestar, ¿cierto? O sea que, pues, de eso tú sabes mucho frente a toda la parte de regulación emocional, ¿no? O sea, como, eh, pero es clarísimo lo que Claro, sucede. porque además la benzodiazepina en concreto, el mecanismo de acción básicamente es que reduce el ruido del neocórtex del cerebro, ¿no? Sí, Es Entonces, que si uno además lo está decía, ¿no? incluso Ella con te lo muchos decía. pensamientos o con mucho, de repente, claro, te da la sensación de que todo está bien. Claro, es una falsa sensación que sirve a corto plazo, ¿no? Pero es que además, imagínate, estamos en una, bueno, no voy a decir una cultura porque creo que allá también sucede, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Estamos en una cultura que nos invitan a quitarnos el malestar. Mm, O sea, totalmente. la ansiedad está mal. No, un momentico, Mm, la ansiedad, vamos a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? No, exacto. tú lo decías y lo decías clarísimo, lo agradezco mucho, era el no soportar el dolor. O sea, no quería sentirlo, dijiste literal. Y eso es lo que pasa cuando usamos estrategias en bueno, no solamente las adicciones son estrategias, hay mil de estrategias psicológicas Mm. para Ya, nuestras. creo que hablé contigo, Eva, sobre Gabor Maté, que él habla de adicciones y trauma, lo relaciona mucho.
y él dice una pregunta muy interesante que no hay, más que preguntarse por qué la adicción es por qué el dolor, ¿no? Porque él dice que la adicción empieza con dolor y acaba con dolor, ¿no? Que es como un Totalmente. dolor que uno necesita tapar, ¿no? Es como, y lo que tú me compartías es en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría lo que vemos en la clínica, que ¿cómo es que se llama? El diagnóstico dual, Rafa, o sea, hay doble Patología diagnóstico, dual, sí. la patología dual, ayúdame tú, y, y muchas veces no se ve, ¿cierto? No se ve y entonces al no verse, o sea, esto tapa, claro, ¿qué sucede cuando quitas la estrategia? Pues en este caso las benzodiazepinas, pero pues cualquier tipo de sustancia, pues obviamente sale, o sea, sale lo que se está tapando. Entonces, la invitación un poco es a poder mirarnos y en muchos casos, y pues hay trauma en adicciones, la relación con el trauma es, por eso cuando te estaban trabajando a ti en la terapia, el MRD fue que me dijiste, del trabajo, claro, el trabajo, no la conozco de cerca, pero creo que es una de las metodologías que creo me interesa empezar a explorar porque es especial para trauma. O sea, esa metodología te ayuda, pero sí, claro, lo que sucede es que tenemos mucho miedo a sentir y no nos enseñan a transitar o como yo digo, transitar el malestar, porque no sé si pasa. Tú ves una persona triste o angustiada y lo primero que haces es, no, ven, yo te calmo, no, vamos, y, Exacto. Y porque ¿cierto? también vivimos en un mundo que penaliza mucho eso, como dices, y que refuerza mucho. El otro día leí, no sé quién lo decía, pero me pareció muy certero, ¿no? La sociedad premia la hipomanía. Dios mío, sí. En el sentido de que, claro, pareciera que estar triste o estar mal, ¿no? Que no se puede, que toda esta cosa en torno a Mr. Wonderful y demás, que no sé si allí existe esto de Mr. Wonderful, que sonríe, todo estupendo, todo maravilloso. Eso te iba a decir, voy a decir algo, pero no sé si voy a ser atrevida, pero a veces Celo. ¿puedo decirlo con tu permiso? Peleo mucho con la psicología positiva, Rafaela, a veces. Claro, Por eso porque que tú está muy desvirtuada. o sea, es muy duro porque primero hay una autoexigencia de hay que estar bien. Y Una entonces obligatoriedad, sí. yo digo, ¿qué es estar bien? ¿No? Alguna vez me preguntaban, como en una entrevista me preguntaban, ¿cómo va para ti qué es la sobriedad? Y yo les decía, la sobriedad es ser coherente con lo que vivo. O sea, si yo estoy en una situación de dificultad donde tengo mucha rabia, pues sobriedad es tener rabia, ¿no? Si estoy Claro. transitando algo que me genera tristeza, pues sobriedad es dejarla salir. Pero desafortunadamente en la cultura no se permite. Hoy en día, pues, Sí, luchamos sí. con eso. ¿Cómo ves todo esto, Marina? Yo recuerdo una ocasión, me estoy acordando cuando estaba de asistente con la psiquiatra y dijo, no, es que ustedes los pacientes, es imposible que la vida es vida, es imposible que si les pasan cosas, golpes, es imposible que no sientan. Ustedes están como Michael Jackson, dijo, se quieren anestesiar, no quieren sentir, eso es imposible no sentir, dijo la psiquiatra. Recuerdo muy bien esa frase que me encantó. Nos queremos anestesiar. Mi última terapeuta una vez me hizo un comentario, siempre me encanta encantarme con lo bueno, sí aprendo. Me dijo, Lizeth, o sea, es normal que tengas dolor, pero va a pasar, permítete sentirlo, no pasa nada. Siente tu dolor y ahora entiendo, ¿eh? Algo bueno sale siempre hasta de lo malo, de todo se aprende. Y entonces, sí, el dolor no se queda, ni el agobio, ni el enfado, pasan. Así como la felicidad no es permanente, tampoco la tristeza. Eso me decía mi terapeuta, entonces siempre me acuerdo muy bien de esa frase. No va a durar para siempre, siéntete, va a pasar. ¿Sabes qué Bueno. me conmovió? Me conmovió mucho cuando expresas,
cuando dices en el momento tan doloroso en que estabas en ese hueco de no querer vivir y expresas como porque dijiste la lucecita, Sí, ¿cómo es lo que expresaste? el rayo iluminador que me llegó. Me pareció Sí. muy bello y me recordó una cosa de Frank, y es que él empezó, antes de entrar a los campos, él empezó a hacer estudios con suicidio. Y él cambiaba, él decía, cambiaba la frase, él no le preguntaba a los adolescentes, porque el estudio era con adolescentes, no les preguntaba por qué lo haces, sino él hacía la pregunta y era, ¿qué no te dejó hacerlo? ¿No? Y así es cuando empieza como su trabajo con el sentido de vida, ¿no? Y en tu testimonio lo planteabas claro, ¿no? Esa lucecita era el sentido que te daba tu madre. Eso me pareció muy hermoso y quería como no hablar más. Sí, evitar darle ese dolor, ¿no? De que me encontrara pues inconsciente o muerta o no sé. Eso fue lo que me hizo que avisara. No, no, no es como dijo el psiquiatra en esa ocasión. Dijo, no, es que Marina no está deprimida. A, a los 10 días, después de que atenté contra mi vida, estuve 10 días, al tercer día de que atenté contra mi vida, me mandaron al hospital de salud mental y estuve 10 días ahí. El psiquiatra se equivocó. Yo claramente veo que se equivocó porque le dijo a mi hermana, es que ¿sabes qué? Marina tiene 10 días aquí, yo no la veo deprimida, no la veo triste, no la veo con intentos de suicidio, de que quiera seguirse suicidando. Marina no tiene nada, Marina nomás quiere llamar la atención. Y mi hermana, pues, o sea, desesperada, pues ella pensaba que yo nomás quería llamar la atención, cuando no es así. En Mazatlán, cuando fui a atenderme, una terapeuta me dijo, de las que me atendió, bueno, Marina, haya sido llamar la atención o no, atentaste contra mi vida y eso es una bandera súper roja, me decía. Sí, bueno, yo también digo que hay que despenalizar el llamar la atención, que cuando hay una llamada de atención es un grito de auxilio también. Totalmente, totalmente. Me gusta a mí, yo siento que con mi largo recorrido en psicología, en mis procesos, no me gusta hacerme tonta sola. Tengo el compromiso de tratar de ser lo más honesta conmigo. Eh, Siento feo eso como de que y nomás quiere llamar la atención, no es cierto. Yo quería quitarme el dolor que yo sentía, era Bueno, mucho dolor. eso es una mala praxis, ya te lo decimos desde ya, ¿eh? Ujú. Sí, porque yo me llegaba a tomar, se los juro, 5 pastillas juntas, así por la tarde, porque no quería sentir tanta tristeza. Y es terrible eso. Mm. Oye, Marina, ¿y qué más sientes que te ayudó en tu proceso de recuperación? ¿Quién me ayudó? Mi familia que me quiere, pero más que nada, mi padre, ¿sabes? Mi padre, de todos sus hijos, porque tenía 10 hijos, yo era de las más chicas, y mi padre siempre fue el amor de mi vida. Él siempre me decía, me animaba a que estuviera bien. Me pongo a fijarme que no sé si mi conducta es adicta o algo, porque mis papás nunca consumieron nada. Lo mío, pues le digo, fue un error porque fue por medicamento y me descuidé. Pero mi papá era muy entusiasmado siempre por la vida. Decía, no, es que esto no va a poder más que yo. Si me duele el pie por la diabetes, pues con más coraje voy y corro, ¿no? Era un amor que le tenía a la vida que yo le decía a mi tanatóloga, mi papá no merecía morir porque amaba la vida. Me dicen, Lisa, nadie se merece morir en determinado momento. Pero mi papá es el que me hace como que haga las cosas bien, que esté atenta, que, que viva, vaya, que viva así, sin más. Mi Mm, papá. mm. Sí, Eva, adelante. Mira lo importante, Rafa, y lo dice nadie. O sea, llevo muchísimos años trabajando con adictos. Hoy en día, pues ya como está la clínica, remito más a la clínica porque me centro más en las dependencias, pero nadie quiere ser adicto, ¿me entiendes? O sea, porque desde el planteamiento de la estrategia no es que yo diga, me voy a tomar un trago para alcoholizarme, eso no sucede. Lo que ese es como tú lo decías, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que la estrategia se empieza, cuando llega a ser hábito o se convierte en dependencia, hay todo un proceso porque es un evento aislado. En el caso tuyo, por ejemplo, lo dices, es
muy posiblemente en algún momento encontraste que pues la benzodiazepina te bajó la ansiedad, pero en ese momento tú no decías, oiga, es que quiero volverme adicta y no sé, y por eso no se logra tampoco, no se, ayúdenme, ver hasta dónde se puede llegar, que es la trampa, ¿no? Porque son eventos aislados. Claro, después de que yo tengo un evento aislado, pero empiezo a generalizarlo, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de un chiquito tímido que no tiene habilidades. Pues se va y se toma en una fiesta 3 shots y se volvió la belleza de la fiesta. ¡Wow! Él no Exacto. estaba pensando. Entonces, a partir de eso, generaliza que todas las fiestas necesito un shot porque Claro. es lo más Y divertido. aprende a no trabajar su timidez, ¿no? Exactamente. Porque Entonces, claro, lo que funciona a corto plazo es lo que prolonga el sufrimiento, ¿no? claro. Entonces es un poco para también comprender que nadie quiere volverse adicto. Lo que pasa es que no Esto nos es muy damos importante, ¿eh? Que se diga precisamente por quitar esa mirada negativa el que estigma. hay, el estigma hacia las adicciones, entendiendo que también, no sé cómo lo veis, oye, un poco en la línea de lo que dije antes, ¿no? Yo creo que quien esté libre de adicciones, que levante la mano, Que que tire la alce primera la piedra, porque yo creo que más o menos todos tenemos alguna microadicción. No sé si mano, esa pero palabra existe a lo largo del día. Yo, por tratando ejemplo, de lo que está claro, pasando en esto. bueno, el móvil, por Ay, ejemplo, ¿no? sí, O totalmente, totalmente. Me declaro totalmente. O si a adicta lo al mejor, celular. sí, 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 y yo también. Pero, por ejemplo, si yo he tenido un día malo, es muy parecido, ¿no? Que si yo a lo mejor he tenido un día malo, oye, pues paso por una pastelería y me como un donus de chocolate bien rico, que eso me calma un poco la angustia, Claro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el donus de chocolate per se, la sustancia no es fisiológicamente tan adictiva como puede ser una benzodiazepina, pero el desde dónde y el para qué se hace es muy similar, ¿no? Ujú. sí. O sea, creo que dijiste algo súper importante que es lo que marca la diferencia de si un comportamiento es estratégico, adictivo o no, y lo acabas de decir, es la intencionalidad. O sea, porque yo puedo salir a comerme el postre delicioso, pero si es la intención es quitarme el agotamiento, el cansancio, el aburrimiento, porque pues el high O el del azúcar vacío, o sí. es un poco ahí, ¿no? Es un poco ahí, pero pues es una realidad que Y vivimos. también que son como sucedáneos, ¿no? De lo que verdaderamente nos sana y nos repara es lo vincular, los vínculos humanos, ¿no? Por Sí. ejemplo, el alcohol tiene una sensación de calorcito por dentro, o la comida calórica también, Ujú. o el móvil, ¿no? Que son como sucedáneos de lo que más necesitamos, que son las relaciones humanas nutritivas. Se Sí, parece a lo que realmente necesitamos, que nos sí. da algo que se puede parecer, ¿no? Yo, después de comerme un donuts de chocolate, a lo mejor siento como un gustito, un calorcito dentro de mí, Una como que sí. el que bebe o cualquier otra conducta, ¿no? Ay, tan rico, un buen postre, ¿no? Así cuando le das una mordida a un pastel, o sea, Es qué que, placer tan vamos más a ver, Dios rico, se mío, los juro. Hasta me estoy imaginando un pedazo de pastel, un bizcocho rico. Qué Claro, rico, lo que es el placer instantáneo, ¿no? sí, Me sí, sí. pasa. Claro, pero hay que entender que tiene una función también de calmar la angustia muchas veces, o de tapar sí. vacíos, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es enterarse, el desde dónde lo hago, ¿no? Ajá. Con conciencia todo vale, ¿no? Sí, totalmente. Y además ahí viene la importancia de poder descubrir sentido de vida. Mm, Hace poco que, pues, de una sesión hablaba con un chico, pues un chico, bueno, para mí son chicos que crean su y es la dificultad de cómo tener la asociación que para divertirme, o mm. sea, para poder divertirme, para poder gozar, tiene que estar asociado o el trago o las drogas, ¿cierto? O sea, porque no tenemos una cultura que enseñemos, pues el aprender a descubrir sentido en cosas, pues porque el sentido es atraído es desde los valores,
no desde el high. Creo que eso es importante y pues eso es lo que se hace muchas veces en prevención, ¿no? O sea, cómo ayudar y educar, abrir como el espectro de que diversión va mucho más allá de, no necesitamos para Claro. poder... Y eso implica muchas veces atravesar lo incómodo, ¿no? Por ejemplo, ir a una terapia de grupo, relacionarme con otras personas, trabajarme la espontaneidad sin tener que recurrir a sustancias, ¿no? O trabajarme la calma con un trabajo diario, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de meditación diario sin tener que recurrir a algo que me la quite inmediatamente, ¿no? Claro, porque poder salir de ahí implica un compromiso personal, ¿no? Unido a los valores, ¿no? De poderlo trabajar. Es muy bonito cuando después de un buen proceso en terapia alguien se puede relacionar de una manera espontánea sin recurrir con los demás, sin recurrir a ninguna sustancia, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo A quería mí me preguntarte, encanta. perdón. Quería preguntarte si en tu tratamiento usaste red de apoyo, ¿tuviste apoyo en grupos de apoyo o...? Sí, estuve 5 meses en un lugar, pero no era buen lugar para yo trabajar mi proceso de conciencia de las acciones. Luego me cambié a otro lugar, estuve 6 meses, trabajé súper bien, me conocí, trabajé lo que es la adicción, teníamos grupo todos los días de Alcohólicos Anónimos, Okay. y aprendí mucho de otras personas que yo escuchaba y que ellos me escuchaban y me decían. Yo recuerdo, Héctor, un jovencito, me dijo, es que Liz, tú no eres una persona funcional, si tomabas todos esos medicamentos y atentaste contra mi vida, pues no eras alguien funcional, me dijo, a pesar de tanto que tomabas. Cuando me querían hacer ver mi problema con la adicción, porque pues yo no pensaba que fuera adicta. Me dicen, ¿cómo es posible si eres enfermera? O sea, tanto años que tomaste, ¿cómo es posible que no sepas que eres adicta o que no te quieras dar cuenta? En verdad, nunca me pasó por la cabeza Claro. que me estaba convirtiendo en una adicta y que ya eran, ya después del tiempo, ¿no? Es increíble la inconsciencia de que me pasó, la inconsciencia de cómo llegué a estar tan mal, cómo jodieron mi cerebro esas sustancias. Hoy en día, se los juro, no quisiera que nadie tomara benzodiazepinas. Quisiera hacer una campaña de que mejor obtengan placer o tranquilidad por medio de otras cosas, otras alternativas, ejercicio, bailar, cantar, escribir, colorear, me fascina dibujar. Pero que no sea anestesiarse así de esa manera como para que el organismo y la persona, yo en mi caso, pague un precio tan caro. Mm, mm. Pues con el testimonio que estás haciendo, creo que vas a poder ayudar a mucha gente y con la Sí, bondad de Rafa en su programa, que pues creo que y ya ojalá lleguen muchas personas que seguramente estén pasando por una circunstancia muy parecida a la tuya, como precisamente es una sustancia tan normalizada y tan extendida. Muchas veces eso refuerza la falta de conciencia de la adicción, precisamente por lo que decías, por esa imagen que tenemos de una persona adicta. Ajá. Y más Eh, siendo enfermera. sí. claro, Ajá, precisamente, sí. sí. Lo que pasa es que hay una cosa que Rafael lo decía anteriormente que también me parece importante hacer énfasis y es necesitamos, ¿cómo es que se dice? Desestigmatizar. Sí, De- porque es que la palabra adicción inmediatamente es se cree que es la persona que está habitante de calle o algo así. sí, sí, Y totalmente. y si tú me preguntas, en mis casos, los más difíciles de trabajar son los adictos funcionales, que es Mm. lo que llamamos, pues, porque es lo que tú decías, funcional, ¿no? O sea, Bueno, y vamos, los de traje y corbata de altas esferas ejecutivas, ¿no? También. por favor, Por pues lo es menos aquí, ¿no? sí, claro, porque es como, si no falto al trabajo nunca, así sea, llego como sea, pero nunca falto, no tengo, entonces está la asociación, por eso es importante comprenderlo más bien desde la desconexión de lo que planteabas, ¿no? O sea, es la desconexión frente a, ¿no? Es realmente vivo, realmente sé quién soy, realmente sé qué siento, realmente me doy cuenta de cómo me pienso, es ahí, ¿no? Porque está pensado en
también lo digo es porque no se necesita llegar a fondos tan graves para poder trabajar, que eso también se ha satanizado un poco frente a, es que si no has tocado un fondo gravísimo no te puedes recuperar, mentiras, no, o sea, tenemos que comprender que no se necesita llegar a tanto dolor porque tenemos una posibilidad, ya si estamos dispuestos o no. En la clínica usamos un término no desde el diagnóstico, sino alguien me preguntaba, ¿cómo logran saber hasta dónde soy bebedor social o consumidor social y adicto? Y entonces la pregunta que usamos es, ¿qué tan libre eres? Qué bueno. ¿Sí ves? Claro, como es desde el planteamiento de la logoterapia, hablamos desde libertad y restricción. No usamos como el diagnóstico de... Entonces, si yo no puedo salir a bailar porque no puedo tomar trago o sin trago, si yo no puedo acercarme a socializar porque necesito consumir marihuana, entonces ahí empiezas tú a ver qué tan libre soy. Y si no puedo hacerlo, pues obviamente hay un problema, ¿no? Qué bueno, sí, sí, sí. Como... Sí. No sé cómo ves esto, Marina, que dice Eva. Sí, totalmente. Me hizo que me recordara a mi época de cuando estuve en aquella clínica, aquel lugar, lo complejo, ¿no? Que puede ser una adicción, nuestra falta de conciencia respecto de mi campaña imaginaria mía. No, Sí, no, es que hice real, una ya. campaña Ya es antibenzodiazepina, se real, los no es juro, una imaginaria. campaña. Está siendo Quería que real. nadie tomara. Ya la hiciste real. Ya la Lo hiciste está haciendo real ya. Yo sé que hay casos Muy en los que valiente. sí se ocupa una benzodiazepina, ¿no? Como en un caso psicótico agudo, un paciente esquizofrénico, pero tomarlo como un estilo de vida, no, eso es basura, eso es basura. Ahora, se los juro que en una ocasión me ofrecieron tramadol, mi doctor, para el dolor de columna, no, le dije no. O sea, no quiero ni siquiera a veces tomar un relajante muscular porque no quiero nada que me ocasione a que vuelva a estar como en aquel entonces, se los juro. Eso sí, dije, no, yo si de mí depende, dije en los grupos, cuando estaba en clínica, si de mí depende, yo nunca voy a estar en estos lugares de vuelta. O sea, si de mí depende, ¿cómo si de mí depende tomarme una pastilla o no? Me la voy a tomar sabiendo lo que me puede ocasionar. Entonces, para mí ahorita estoy a 2 años de que salí de ese grupo, de esos lugares, de 2 años de rehabilitación, de abstinencia, inclusive se me hace difícil decir para mí cuando lo aplico abstinencia, el término adicción se me hace fuerte, pero tengo conciencia. A mí me Tengo venía... conciencia, estoy alerta, estoy en el mundo. No podría yo volverme a tomar otra pastilla. Y se nota, y se ve. No te conozco, pero se ve, se percibe. Claro, yo creo que mi visión es que, claro, cuando, por ejemplo, una persona tiene un ataque de pánico, hay una ansiedad muy disfuncional, en un momento puntual, quizás, en momentos muy puntuales, quizás tiene sentido. Lo que pasa es que yo creo que lo que falta, paradójicamente, es una sustancia que está en todos los sitios y yo creo que hay muy poca información. Se sensibiliza muy poco. Yo creo que la gente tiene que entender lo potencialmente adictiva que es una benzodiazepina. Y yo creo que esa información, por lo menos aquí, no se da lo suficiente. No se sensibiliza, no se informa, No. porque, ya digo, en ciertos momentos puede tener sentido, pero es importante que también la persona tenga la información de que es una sustancia muy adictiva. Y una parte de la adicción es la fisiológica, pero también lo que es muy adictivo también es que el mundo parece que está todo bien cuando uno está bajo los efectos, ¿no? Pero además, Rafael, ¿sabes qué creo? Aquí en Colombia soy muy enfática con eso, pero necesitamos la experticia. No todos los psicólogos son expertos en adicciones. No todos los psiquiatras son expertos en adicciones, ¿no? O sea, nosotros en el equipo, yo trabajo con psiquiatras expertos en adicciones. ¿Por qué? Porque es que se necesita saber, dependiendo que cuando se necesita formular, porque claro que hay procesos donde se necesita, Sí. puedan mirar qué genera y qué no. Y pues como inicié
en el conversatorio explicando las grandes diferencias de tendencia que tenemos. O sea, las susceptibilidades, hay personas que tienen susceptibilidades más que otras. Entonces, pues creo que es importante plantearlo. Sí, estuve escuchando un podcast el otro día muy interesante sobre, ya os pasaré el enlace por si os apetece escucharlo, sobre un hombre que es experto en drogas. Y él decía, información es poder, información es salud, ¿no? Sí. Tener una información de verdad de los riesgos, ¿no? Que yo creo que Sí. pareciera que la tenemos, pero en realidad no está. la tenemos, ¿no? Me viene a la mente cómo estaba yo también de jodida después de que dejé la sustancia. Yo recuerdo cuántos meses con la abstinencia, qué mal me sentía. Era una comezón en todo el cuerpo, pero no ubicaba dónde era, y aparte del dolor de vivir, que no quería vivir, mis emociones jodidas, estar con la desintoxicación, con la abstinencia, qué fatal me fue. Y fatal más porque yo soy medio... Mi papá, por ser hija más chica, mujer, y que siempre fuimos así como que muy apegados, mi padre y yo, me protegía mucho. Vivimos en ciudades diferentes, yo tengo media vida viviendo fuera de mi casa, ¿no? Entonces nuestra comunicación era muy por teléfono, mi papá me adoraba, me protegía mucho, decía, no le digan a Marina, no preocupen a Marina, que Marina no se entere, no dejen sola a Marina, vayan y visiten a su casa. Todo eso, no tener a mi papá, no tener quien me consienta, tener que poner buena cara, porque aunque estaba bien jodida, yo tenía que andar arregladita para trabajar y reírme. Soy muy amena, soy muy espontánea con mis vaciladas. Soy muy curada, decimos acá en Tijuana. Me encanta hacer reír a la gente, ser espontánea y a pesar de estar deprimida y jodida, a veces tenía que poner esa actitud para que nadie se diera cuenta. Como dijo el Joker, ¿no? Hay que dar la mejor cara. Claro, pero bueno, Y eso quizás desgasta mucho, terriblemente. una barbaridad, claro. Sí, no sé cómo de verdad estoy aquí, Ya. como estaba. Gracias a Dios. Bueno, si os parece, vamos a ir cerrando ya el coloquio. Sí que me gustaría que a quien nos esté viendo, escuchando, que pueda estar lidiando con algún problema de adicción, que cada una de vosotras, ¿no? Quisiera, a ver qué quisierais decirle a esa persona, ¿vale? Si nos está viendo. Si quieres, empezamos por ti, Eva. Gracias. Yo quisiera hacer una invitación y adicionar algo cuando los estaba escuchando ahorita, es primero que comprendamos que no es un problema individual, es un problema del sistema, porque si nosotros logramos que el sistema sea consciente, puede ayudar más a salvar vidas. A veces el barco se hunde y dolorosamente, y lo tengo que vivir, lo he vivido en carne propia y apoyo. A veces cuando el barco se está hundiendo, necesitamos ver a quién podemos salvar. Muchos adictos no se salvan y necesitamos que las familias se salven, ¿cierto? Pero siempre hay una posibilidad y siempre hay una posibilidad amorosa. No duden en pedir ayuda, o sea, hay que pedir ayuda. La probabilidad es alta porque pues esto, como nos lo compartieron, es de vida o muerte. Entonces la invitación que yo hago, sea a las familias, sea al adicto que nos está escuchando, necesitamos pedir ayuda porque el despertar vale la pena. Gracias. Gracias. ¿Tú, Marina? ¿Qué les quiero decir? Si te sientes agobiado, triste, con pesar, y eso no cambia, no es tu obligación tener que pasar por todo eso tú solo. Es importante pedir ayuda, estar rodeado de gente que te quiera, que esté interesado, y es que es todo un proceso. Es todo un proceso para uno estar consciente en las cosas, es haber trabajado mucho tiempo. Pero sí, las personas no tienen por qué sufrir solas. Hay lugares especiales que lo ayudan a uno, hay gente que está con uno.
Y te digo, autoconocerse para mí es, y ser sincero conmigo misma, es lo que a mí me ayudó, lo que me tiene aquí ahorita. Ujú. Y el dolor siempre va a estar. El dolor siempre va a estar porque pues es parte de la vida, ¿no? Así como hay luz, hay oscuridad, pero hay que atravesar todo eso viviéndolo, sintiéndolo, no hay de otra. La sustancia no, no sirve, básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Estoy muy agradecido de vuestro compartir, de vuestro testimonio, muy feliz, la verdad. Me parece esta colaboración conjunta que ha salido muy, muy bonita desde diferentes lugares del mundo. Así que os agradezco mucho de verdad vuestra participación. Espero que esto sirva a quienes nos estén viendo, escuchando, que sirva de verdad. Y Gracias poco a ti más, por hacerlo sí, real. Gracias a sí. ti por hacerlo real y por lograr la conexión. Y a ti, Ujú. Marina, muchas gracias. Sí, en verdad, muchas gracias por haberme prestado tu espacio para que yo me pueda expresar y espero que sembrar en la mentecita de alguna persona por ahí Ujú. la semilla de la duda, que piense, que Ujú. medite, que observe qué está haciendo, qué está pasando, cómo está dirigiendo su vida. La sustancia no es el camino correcto. Gracias, Rafael, por tu espacio. Gracias, Eva. Me encantó escucharte, tu experiencia que tienes trabajando con personas así. Gracias. Me ha encantado estar con ustedes, en verdad. Bueno, pues os mando un abrazo virtual grande y si os dejáis caer por aquí, por España en algún momento, pues me lo decís Gracias. y arreglamos la manera de vernos. ¿Vale? Y nos cuentas para poderlo ver, que ahorita que estaba buscando no lo Sí, encontré. Gracias. para ver el qué, Para perdona. compartirlo, para poderlo ver y compartirlo. Ah, Ah, Gracias. sí, sí. sí, sí, sí. No, os lo mandaré en cuanto lo tenga editado y subido, os lo mando inmediatamente. Un ¿Vale? abrazo para los dos. Mil Para quien gracias. también quiera compartir en el comentarios, en la sección de comentarios, quizás alguien pueda hablar de su experiencia, pues también comentarios serán bienvenidos. ¿Vale? Así Gracias. que nada, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias para los dos. Buenos días. Buenas Qué bien tardes de decente, aquí. buenos días. Nos vemos. Sale, bye. Chao.